Romano. En esta ocasión quiero comentar con ustedes acerca de cómo funciona este órgano maravilloso que es el cerebro. En términos generales, vemos que tenemos 5 formas de meter información al cerebro. Si quisiéramos decir, el cerebro cómo funciona en términos generales, pues es un órgano que desde un punto de vista muy simple, digamos, necesitamos meter información, es una especie de caja. En algún momento se dijo que era una caja negra, metemos información y sale información. ¿Cómo entra información al cerebro? Pues entra por 5 vías, los 5 órganos de los sentidos. Tenemos forma de meter información visual, auditiva, somatosensorial, podemos meter información olfativa, gustativa, y esa información va entrando, se procesa en el cerebro y luego tenemos una salida de la información. ¿Cómo sale la información? Pues el cerebro solamente sabe hacer 2 cosas a la salida. Uno, o una actividad motora o una actividad glandular, secretando sustancias en el propio cuerpo y que éste produce ciertas reacciones en él. Desde el punto de vista motor, pues todas las conductas, por ejemplo, lo verbal, el estar platicando con ustedes, es una forma de sacar información, el fabricar cosas, el escribir, el manejar un coche, el caminar de un lado para otro, todas son actividades de tipo motor. Ahora, dentro de esta simplicidad, si ya nos metemos a analizar qué pasa dentro de esta caja negra y la empezamos a destapar, pues suceden cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los órganos de los sentidos son una especie de transductores, convierten energía en potenciales eléctricos que viajan a través de los nervios, van pasando por diferentes partes del cerebro hasta convertirse en acciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede adentro? Bueno, pues suceden cosas muy interesantes, porque en primer lugar, pues está el proceso de atención. Uno pone atención, la información va entrando, y cuando entra llega a partes específicas en el cerebro, en la corteza cerebral. Y sabemos que hay áreas específicas relacionadas con algunas funciones. Lo que sí les puedo decir es de que una ley general de cómo funciona el cerebro es de que mientras la función es más primitiva desde el punto de vista filogenético, más localizada está en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que si compartimos funciones con animales en la escala filogenética más inferiores, todas esas funciones que compartimos con estos animales inferiores están perfectamente localizados en el cerebro. ¿Cuáles son las que compartimos con estos animales? Pues son la visión, el olfato, el gusto, el tacto, de tal forma que sí tenemos áreas muy localizadas relacionadas con aspectos visuales que están en la parte posterior de la cabeza, la parte olfativa, la gustativa y demás. Sin embargo, en la medida en que estamos hablando de funciones un poco más complejas, como sería la parte perceptual o más allá la parte conceptual, o sea, cuando yo digo la palabra mesa, ustedes forman un concepto en su mente. Entonces, en la medida que vamos hablando de funciones cada vez más superiores o cada vez más complejas, estas funciones están más difusas, más dispersas. En el cerebro no hay áreas específicamente localizadas del área perceptual o conceptual, y mucho menos de funciones tan complejas como sería la función más compleja de la naturaleza, que es la conciencia de sí mismo. O sea, el estar conscientes, esta función que nada más tenemos los seres humanos, no está localizada. ¿Y por qué no está localizada? Pues hay una ley muy clara que nos explica que, de acuerdo a la teoría general de sistemas y la teoría de la comunicación, mientras más vamos agregando elementos en un sistema y los ponemos en comunicación, van emergiendo funciones cada vez más complejas. De tal forma que podemos conceptualizar el cerebro como este órgano en el cual va procesando la información. Otra vez digo, las funciones más primitivas, hay menos procesamiento de la información, están más localizadas, y en el momento en que intervienen otras áreas del cerebro, van emergiendo estas funciones cada vez más complicadas. Y bueno, esto que les estoy diciendo en unos cuantos minutos realmente es toda una pasión de vida,
porque podríamos hablar del componente químico, de cómo las neuronas se comunican entre ellas, de cómo se van haciendo todas estas redes neuronales, cómo la parte visual se comunica con la parte auditiva y va emergiendo funciones cada vez más complejas. Podríamos hablar de cómo el hemisferio izquierdo en particular es un hemisferio más analítico, mientras que el hemisferio derecho es más perceptual, es más de síntesis de la información, como si estamos analizando un texto, si estamos estudiando matemáticas o estamos tratando de entender un texto, lo estamos haciendo más con el hemisferio izquierdo, y como si estamos apreciando una pieza musical o estamos apreciando una pieza de arte, estamos activando más el hemisferio derecho. Hay funciones lateralizadas, el lenguaje es una de ellas. Por ejemplo, sabemos que los diestros, el 90% de los diestros, tenemos el área del lenguaje del lado izquierdo, mientras que los zurdos, por ejemplo, tienen el 70% tienen su área del lenguaje del lado izquierdo, pero el 15% tienen dos áreas de lenguaje y otro 15% lo tienen del lado derecho. Entonces vamos viendo cómo hay también funciones que están lateralizadas, y es un órgano tan complejo y tan maravilloso, bueno, pues que a mí me ha permitido estar interesado y cada vez más interesado en conocer cómo funciona este órgano maravilloso, del cual vamos a seguir hablando en los próximos blogs, en estos videos cortos que estamos trayendo a ustedes, trayéndoles información muy concreta, y bueno, para mí es un gusto volverlos a saludar.